escuchábamos recién ahí desde el Palacio de la Moneda. En los últimos días la agenda ha estado marcada por graves hechos de violencia en contextos escolares, como, recordemos, el asesinato de una inspectora en Calama a manos de un estudiante. Luego se sumó otro caso que en Curicó, donde un alumno intentó ingresar a su establecimiento con un arma cargada. Y por otra parte también vimos lo que sucedió en el Liceo José Victorino Lastarria con un incendio en la oficina de inspectoría. Las escuelas en Chile están viviendo una situación compleja en términos de seguridad, y es importante señalar que las autoridades están efectivamente haciendo anuncios o entregando también algunas directrices de lo que va a pasar para poder resguardar la seguridad. De hecho, hace algunos minutos lo decíamos, el gobierno del presidente José Antonio Kast entregaba algunos lineamientos de las medidas que se busca implementar, todo esto en compañía, claro, de las ministras de Seguridad y la ministra de Educación también, en estos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, de lo que estábamos hablando anteriormente, Aldo, que tiene que ver con, claro, revisión, por ejemplo, de las mochilas. Había un par de medidas también interesantes de revisar, como por ejemplo la inhabilidad para acceder a la gratuidad. En el caso de que, por ejemplo, algún estudiante haya sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas. O sea, abarca un montón de aspectos, pero obviamente hay que verlo desde el punto de vista de lo que pasa con la seguridad en un establecimiento educacional, con lo que eso implica, pensando no solamente en los alumnos, sino que en la comunidad escolar completa. Estamos con Rodolfo Bachler, es doctor en psicología, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien por acá, muchas gracias por el contacto. Un tema que está en el debate en las últimas horas, Rodolfo, y que ahora, a partir del despacho a ley del gobierno para el proyecto de seguridad escolar, nos obliga a ir más a fondo. Primero, sabemos que es un fenómeno planetario, que es un fenómeno mundial, que se da sobre todo en algunas sociedades, pero en Chile, de acuerdo a la visión que tienen ustedes, a la experticia que tienen, ha ido aumentando y ha ido cobrando otro carizo, ¿no? A ver, yo creo que habría que relativizar el hecho de que este es un fenómeno mundial. Es verdad que en algunos países la violencia escolar ha ido en aumento, pero también es cierto que hay sistemas educacionales, sobre todo en los países nórdicos, que tienen esto relativamente controlado. No obstante que en algún minuto pueda ocurrir algún hecho que llame mucho la atención de los medios y que sea muy noticioso, se trata de países donde en general el clima escolar transcurre con relativa calma. Eso lo primero, Aldo. Respecto de lo segundo, si está aumentando en Chile, mira, las estadísticas de denuncia por violencia escolar van claramente en aumento. Ahora, si uno compara las estadísticas de denuncia con las estadísticas de ese mismo rubro en años anteriores, hay aumento. Pero lo que no sabemos es si esto tiene que ver únicamente con que hay más violencia o con que también hay una mayor sensibilidad frente a este tipo de cuestiones. Cuando hablamos también de la seguridad al interior de los colegios, nosotros lo estábamos comentando anteriormente, hay que considerar a la comunidad completa. Desde el punto de vista también que tienen ustedes desde la psicología, sobre todo, esto está afectando fuertemente no solo a los estudiantes, sino sobre todo al personal que trabaja en los establecimientos, como los profesores, los inspectores, los casos que mencionábamos, como por ejemplo el de Calama, por supuesto, que pone mucho en alerta. La sensación de cómo es ir a trabajar a un establecimiento educacional hoy en día es distinta en términos psicológicos para el profesorado en general, o solamente para las comunidades que han vivido estos lamentables hechos? No, claramente esto impacta en mucho más allá de los casos puntuales. O sea, tanto profesores como familias, como otros profesionales de la educación, sienten la eventual amenaza de que algo terrible pueda ocurrir. Por supuesto, esto afecta mucho más a aquellas escuelas que tienen mayor vulnerabilidad y que se ven expuestas a mayores riesgos en este sentido, pero yo diría que esto está generando una sensación que toca a todas las comunidades escolares. De hecho, esa es una de las razones, entre otras, por las cuales muy poca gente quiere estudiar la carrera de pedagogía ahora. Rodolfo, se va a comenzar a discutir hoy
aspectos específicos de un proyecto de ley. De un proyecto de ley que toca a la sociedad y fundamentalmente toca a la comunidad escolar. Por ejemplo, la revisión de mochila implica... te lo pregunto derechamente, ¿qué implica para el alumno y qué implica para el grupo familiar? Claro, a ver, yo pienso que esto se tiene que ver caso a caso. O sea, no puede aplicarse un proyecto de ley que considere todas las escuelas como si fueran una misma realidad. Hay lugares, por ejemplo, después de lo ocurrido en Calama, creo que sería impropio, sería inconducente resistirse a una medida como esta. Sin embargo, otras escuelas que tienen realidades completamente distintas, este tipo de medidas puede significar incluso una alarma injustificada o la sensación de menoscabo respecto de los fines educativos y puede tener efectos dañinos. Creo que la ley tiene que considerar la realidad de cada escuela de manera que se puedan tomar decisiones en función de lo que allí ocurre y no como un aspecto general. Sí, y cuando uno considera también lo que pasa al interior de las escuelas, me imagino ustedes tienen, por ejemplo, estadísticas con respecto a cómo este tipo de situaciones está afectando a la comunidad en su totalidad. No tenemos estadísticas. No desconozco que haya un estudio en ese sentido. Tal vez existe, pero yo al menos no he tenido contacto con él. Pero lo que sí te puedo decir es que la violencia que estamos percibiendo en los últimos años es el resultado de muchas décadas, de varias décadas, de descuido, de falta de cariño respecto de la educación pública. Este no es un hecho que se pueda explicar por un solo factor, son muchos factores políticos, sociales, económicos, que durante las últimas décadas han ido descuidando nuestra educación pública y que finalmente están mostrando, digamos, las grietas de un sistema que ya no le hace sentido a las comunidades educativas. Y estaba pensando también en lo que mencionábamos de algunos de estos casos de violencia que hemos visto en el último tiempo, muy lamentables, por supuesto. Lo que pasa con la salud mental también de los estudiantes. Yo mencionaba antes lo que pasa, claro, con la salud mental de los profesores, pero efectivamente hay o se puede ver que ha bajado, digamos, el nivel o que efectivamente se ven más afectados los estudiantes hoy en día por distintos motivos con respecto al estado de su salud mental, porque quizás antes ni siquiera se consideraba, tú hablabas, claro, de que estos son problemas que se arrastran décadas atrás, pero antes ni siquiera se hablaba un poco de la salud mental, menos de los niños, digamos. O sea, si ni siquiera los adultos mencionaban el tema o se preocupaban del tema, menos eran los alumnos o los estudiantes. ¿Tú crees que efectivamente hay cosas que se puedan hacer o que se está viendo muy deteriorada la salud mental de los jóvenes? Bueno, a ver, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que estamos reaccionando. La ley que va a entrar en vigencia sobre convivencia escolar y todas las medidas que puedan ir asociadas a esa ley y a otras, son reacciones a un problema que para mi gusto es mucho más de fondo, que es la pérdida de sentido que la escuela tiene actualmente en el contexto de nuestra cultura. O sea, las comunidades educativas en general, no solamente los niños y niñas, tienen la sensación de que lo que la escuela hace y cómo lo hace no tiene mucho sentido respecto de cómo el mundo está funcionando actualmente. Entonces, estar en un lugar 6, 8 horas diarias, todos los días, realizando una actividad muchas veces de manera mecánica, de manera repetitiva, sin encontrar el sentido a esa actividad, va generando que se vayan produciendo diferentes fisuras, diferentes grietas, algunas vinculadas a la salud mental, otras vinculadas a conductas problemáticas de violencia, regulación emocional, etcétera. Pero el trasfondo del asunto, para mi gusto, tiene que ver con la pérdida de sentido del sistema escolar. Hablamos mucho de educación, pero la verdad es que lo que las políticas públicas reflejan es que no queremos mucho al sistema educacional. Los países que han logrado grandes reformas, grandes avances en sus niveles de desarrollo, lo que hicieron fue primero implementar grandes reformas a muy largo plazo en los sistemas educativos. Ese es el caso de Finlandia, por ejemplo, muy conocido, pero también el caso de Corea, que hoy se encuentra también en niveles de desarrollo
que avanzaron muy rápidamente. Partieron por reformular el sistema educacional. En Chile, en cambio, por el momento estamos a un nivel de discurso únicamente, pero en lo práctico, la inversión y los cambios que el sistema necesita no se están implementando. Sí. Conversamos con Rodolfo Bachler, que es doctor en psicología y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, a propósito del tema que cruza el debate político hoy, que es el envío a ley de 12 proyectos por parte del Ejecutivo para controlar la violencia escolar. Rodolfo, el debate tal vez más complejo es ¿qué hacemos con los alumnos sancionados? Porque marginarlos del sistema escolar o retirarlos del colegio parece ser un asunto a debatir, pero no hay me imagino, una medida, como tú dices, universal para cada uno de los casos, ¿o debería normarse al respecto? A ver, en general, expulsar a los estudiantes del sistema escolar lo único que hace es trasladar el problema a otros ámbitos, digamos, porque un chico que no está estudiando es un chico que está en riesgo de entrar en conductas delictivas, consumo de drogas, en fin. Entonces, en general, lo que los expertos recomendamos es que la expulsión sea una medida solamente aplicable en aquellos casos en los cuales no hay ninguna otra posibilidad de modificar ese tipo de conducta. En ese sentido, lo primero que hay que tener claro es que por ahí no van, digamos, las soluciones, ¿no? Porque es trasladar el problema a otros ámbitos fuera del ámbito escolar. Y bueno, tenemos que ver a la sociedad chilena como un conjunto, como un sistema, y no como una montonera de instituciones agregadas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero. No obstante, también mirando caso a caso, cuando hay situaciones en las cuales el problema ya explotó y tenemos niveles de violencia, digámoslo así, que ya no resultan controlables al interior del sistema, sí que hay que tomar medidas de traslado de esos estudiantes a otros sistemas educacionales donde pueda haber mayor control. Yo estaba pensando también el tema de lo que mencionábamos hace un ratito de la revisión de las mochilas. Muchas veces uno podría decir, claro, son medidas un poco invasivas. Hoy en día, ¿cómo ves tú al estudiantado en términos de este tipo, de cómo se puedan tomar, digamos, este tipo de medidas que está tomando la autoridad? Independiente de lo que pase con las autoridades al interior de los establecimientos educacionales, digamos que esto sea algo que todos los establecimientos tengan que empezar a implementar. ¿Cómo se puede ver afectado ahí el estudiantado? No, a mí no me parece que esta sea una medida que deba aplicarse a todas las comunidades escolares. Uh-huh. Lo que digo es que cada establecimiento educacional tiene una cultura propia, tiene una dimensión social propia, tiene unos estudiantes con realidades específicas, uh-huh, y eso tiene que ser evaluado caso a caso, y en ningún sentido me parece que pueda ser una buena medida aplicarlo como una norma general, porque la verdad es que a pesar de la gran cantidad de problemas que estamos viendo en relación con la violencia, todavía tenemos un sistema escolar que está funcionando. Digamos, el grueso de la población no tiene problemas graves de violencia. Sé que lo que estoy diciendo puede ser impopular, porque los datos, o sea, las noticias nos muestran, digamos, las situaciones más alarmantes, y está muy bien que así sea, pero el sistema escolar en su conjunto sigue funcionando. Entonces, aplicar un tipo de norma que puede operar correctamente para lugares donde la violencia ya se encuentra fuera de control, en comunidades en las cuales este problema no está presente, genera la sensación de invasión, de pérdida de intimidad, de subjetividad, de capacidad de tomar decisiones y mucha desconfianza entre las personas que están formando parte de esa comunidad educativa. Por lo tanto, creo que es una medida a aplicar solamente en algunos casos, teniendo a la vista, digamos, la realidad específica de cada establecimiento. Rodolfo, hace un rato conversábamos acá en la radio, en el panel previo, a los adolescentes y la intimidad, y básicamente su relación con las redes sociales, con las pantallas, con el celular. Nos han advertido desde las autoridades policiales que es posible prever algún tipo de distorsión o de un eventual ataque a través de la observación de las redes sociales de los jóvenes, de los alumnos, de quienes están compartiendo la comunidad escolar. ¿Cómo operamos con respecto a una cuestión que para ellos se transgrede tanto?
su sentido de pertenencia y que lo tienen tan arraigado como un aspecto de profunda intimidad? O sea, Aldo, si te entiendo bien, la pregunta es si debiéramos desarrollar como sociedad sistemas que permitan controlar o conocer la información que manejan los chicos y chicas en las redes sociales como una medida de prevención. ¿Esa sería la pregunta? Esa sería la pregunta, pero voy más allá. No solo en la sociedad, sino que también en la familia. Sí. Bueno, a ver, las sociedades funcionan en base a la confianza. Nosotros salimos a la calle todos los días y estamos expuestos a una cantidad de cosas terribles que podrían pasar, y sin embargo, cuando salimos a trabajar diariamente, la gran mayoría de las veces la gente para en el semáforo, la persona que va a comprar me da el vuelto correctamente, y los casos muy lamentables donde hay delito, donde hay estafa, siguen siendo muy menores en relación a las interacciones sanas de convivencia que a millones de millones tenemos diariamente todos los seres humanos en Chile, bueno, en el mundo probablemente, pero hablamos de Chile, ¿no? Y eso opera únicamente, principalmente en base a confianza, ¿no? No podemos regular todas las situaciones que están formando parte de las interacciones sociales en el mundo porque es extremadamente complejo. Por lo tanto, la solución creo que no pasa por implementar cada vez más medidas de control o espionaje o de invasión sobre la intimidad de las personas bajo el argumento de que tenemos un problema de violencia desatado que nos va, digamos, a terminar destruyendo como sociedad. Entonces, nuevamente, la respuesta es, en algunos casos, eso pudiera ser una medida pertinente, muy excepcionalmente, pero como regla general no funciona. Lo que tenemos que hacer es lograr recuperar la confianza. Y ahí vuelvo al punto que quería destacar en esta entrevista. Llevamos décadas en las cuales hemos estado destruyendo nuestro sistema educacional y quitándole significado, quitándole sentido y transformándolo en una actividad mecánica donde los jóvenes no ven una oportunidad de desarrollo, de crecimiento como seres humanos, y bueno, por supuesto, todo eso significa pérdida de confianza en el sistema, pérdida de confianza en las relaciones al interior de la comunidad educativa y, consecuentemente, la aparición de problemas como los que estamos comentando. Pero la solución no se encuentra en el control, sino que en la recuperación del sentido y la confianza al interior de las comunidades educativas. Y eso no es una utopía, eso no es algo de un filósofo trasnochado que sigue pensando con los códigos de una época anterior. Les repito, estas son cosas que en algunos países están funcionando de maravilla, pero con niveles de inversión y de preocupación por el sistema escolar muchísimo más grandes de lo que vemos en nuestro país. Estaba pensando también en lo que pasa en términos, claro, de cómo ha ido evolucionando también el tema de la familia. Mencionábamos anteriormente y también durante esta conversación el rol que muchas veces tienen las familias, y siempre uno ve en las redes sociales cuando conocemos noticias lamentables como estos casos que decíamos, los comentarios con respecto a dónde están los papás de esos niños, por qué esos niños están tan solos. En términos de la psicología, ¿se ve o se nota una ausencia muchas veces en lo que significa estar en el hogar con respecto a muchas veces estos niños y jóvenes que terminan eventualmente teniendo este tipo de conductas o de muchas veces problemas de salud mental que pueden derivar en actos de violencia? Por supuesto, evidentemente esto tiene que ver con dimensiones familiares, pero cuando miramos la dimensión familiar debiéramos hacerlo no para culpabilizar a las familias, debiéramos hacerlo para pensar qué estamos haciendo como sociedad, que las familias no están teniendo el tiempo, la tranquilidad, la capacidad de reflexión como para poder dedicar horas de calidad a la crianza de sus hijos. En el caso de Finlandia, por ejemplo, es muy claro en esto. Hay un porcentaje muy importante de chicos y chicas que no ingresan al sistema escolar hasta antes de los 7 años. Sin embargo, ellos tienen en sus casas una red de protección y una red de interacción con su familia muy robusta, muy poderosa, que les permite hacerse cargo de su desarrollo en tempranas etapas de la vida de manera correcta. Cuestión que
Chile no ocurre. Por ejemplo, el pre y postnatal de padres y madres es mucho más largo, las jornadas laborales son menos extensas, los sueldos te permiten subsistir sin la necesidad de que padre y madre o quienes sean, digamos, los tutores y tutoras de esos chicos estén extenuados, digamos, estén estresados trabajando largas jornadas para poder cubrir con sus necesidades básicas. Entonces, el problema es sistémico y hay que mirarlo de esa manera. Hay una dimensión familiar muy importante implicada acá, pero hay que mirarla de esta forma y no culpabilizando a la familia, como muchas veces hacemos en Chile, que tratamos de buscar a los culpables. Buscamos los culpables en los profesores, buscamos los culpables en las familias y no nos damos cuenta que estamos atrapados en un modo de vida sistémico que nos tiene, digamos, consumidos y nos impide hacernos cargo de una tarea tan bonita como promover el desarrollo de otro ser humano. Rodolfo Bachler, queremos agradecerte por estar esta mañana con nosotros, por explicarnos esto que está, ya lo decíamos, sobre la mesa del debate hoy por la mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo.